Ok, bienvenidos a otro tutorial de análisis cuantitativo. Hoy vamos a seguir viendo más métodos paramétricos. En este caso vamos a ver el método o la prueba de Kruskal-Wallis, que al igual que el de la prueba U de Mann y Whitney, es para cuando hay muestras de más de dos poblaciones, ¿verdad? Entonces se resuelve de la misma forma y se van a usar intervalos de rangos para determinar todos los valores que necesitamos para resolver este tipo de pruebas. ¿Ok? A esto tenemos un ejemplo. Hemos mostrado puntuaciones de 20 estudiantes de pilotos en su examen escrito por la FAA. Puntuaciones dispuestas conforme al método de enseñanza. Entonces los métodos de enseñanza que dan son videocassette, audiocassette, clase en el aula. La FAA quiere evaluar la eficacia de los tres métodos de enseñanza en el nivel de significancia de 0.10. La hipótesis de que las puntuaciones medias del examen escrito de los estudiantes adiestrados con esos tres métodos son iguales. Entonces, a continuación se observa la tabla de puntuaciones. Bueno, entonces esta es la tabla de puntuaciones, ¿verdad? Con los métodos de enseñanza que supuestamente nos sacaron las calificaciones en cassette de video, cassette de audio y clase en el audio. Entonces, si se fijan, están todas las puntuaciones de los 20 estudiantes. Si se fijan, van a ser 20 datos. 1, 2, 3, 3 por 5, 15, ¿verdad? 16, 17, 18, 19, 20 datos. Ahí están los 20 estudiantes con sus respectivas calificaciones de acuerdo al método de enseñanza que les dieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla donde vamos a poner los rangos, puntuación, al igual que en el método de U de Mann y Whitney, ¿verdad? La única diferencia es que en vez de ramas, que poníamos al final ramas, porque en aquel procedimiento recuerden que el ejercicio era con respecto a ramas, este va a ser con método de enseñanza. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo. El rango 1 va a ser la menor calificación y vamos a ir subiendo, ¿verdad? De forma creciente, haciendo que llegar hasta el rango 20, que es la calificación mayor. Entonces, el rango 1 dijimos que es la menor calificación. Vamos a buscarlo. La que tiene menor calificación es la que tiene 50. Entonces ponemos la puntuación 50. ¿Y en qué método de enseñanza se sacó ese 50? Fue en el aula en clase. Entonces ponemos una C para representar que fue clase en el aula, ¿verdad? Bueno, el segundo rango va a ser el que sigue, ¿verdad? El que va creciendo, pero el que sigue todavía siendo la segunda menor calificación. La segunda menor calificación es la que tiene 55. Si se fijan, está en el método de enseñanza de cassette de video. Entonces aquí vamos a poner BC, que significa videocassette o cassette de video, ¿verdad? Entonces seguimos igual, ¿verdad? Vamos creciendo. La tercera calificación más baja es la que tiene 57. ¿Y en dónde está? ¿En qué método de enseñanza? En cassette de audio. Entonces aquí vamos a poner AC o audio cassette. Entonces vamos a llenar todos los rangos con sus respectivas puntuaciones de menor a mayor hasta llegar al rango 20, que ya sabemos que el rango 20 es el que tiene la mayor calificación. Vamos a poner su puntuación y vamos a poner su método de enseñanza. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo ya llené toda la tabla con todas las puntuaciones de menor a mayor. Todas estas calificaciones que están aquí, yo las ordené de menor a mayor, ¿verdad? Dándole el rango 1 a la más baja y el rango 20 a la mayor, ¿verdad? Entonces, lo que pusimos al lado de la puntuación fue el método de enseñanza. Ya dijimos que la menor estaba en el aula de clases, el segundo rango, que es de 55, estaba en videocassette. Y el 3, que era la puntuación de 57, estaba en audiocassette. Y si nos vamos ya al 20, si se fijan, la calificación más alta era de 94, que es esta de aquí, si se fijan. Y está en aula de clases. Método de enseñanza, aula de clases. Llenamos nuestra tabla, ¿verdad? Rango, puntuación, método de enseñanza. Rango del 1 al 20 con todas sus puntuaciones y todo su método de enseñanza. Ok, una vez que hemos terminado la tabla anterior, lo que vamos a hacer es ordenar todas las puntuaciones de acuerdo a cada método de enseñanza. Entonces, cassette de video,
cassette de audio y clase. Ok, si se fijan en la tabla de datos, estas son todas las calificaciones que hay en el método de enseñanza cassette de video. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es que con la tabla que hicimos para poner los rangos, vamos a colocar el rango en que cayó la calificación 74. Entonces, yo tengo que cayó en el rango 7, el 88 en el rango 15, el 82 en el rango 12, 93 en el rango 19, 55, si recuerdan, era la segunda más baja, era el rango 2, y el 70 en el rango 6, ¿ok? Entonces vamos a poner los rangos en los que estaba cada puntuación. Entonces nada más que ya los separamos, ya los ordenamos en cada método de enseñanza. Si se fijan, estos van a ser las puntuaciones solo de cassette de video. Vamos a poner el rango en que estuvieron en la tabla que hicimos. Ahora vamos a hacer la de cassette de audio y después la de clase. Entonces, cassette de audio tuvo 78 en el rango 9, 80 en el rango 10, 65 en el rango 4, 57 en el rango 3. Esta es la tercera menor puntuación. Si le dan para atrás al video, se van a dar cuenta en la tabla que hicimos anteriormente. Y 89 en el rango 16. Y por último, en clase, ¿verdad? Entonces, 68 en el rango 5, 83 en el rango 13, 50, que era la calificación más baja, el rango 1, 91 en el rango 17, 84 en el rango 14, 77 en el rango 8, 94 es el mayor, es el rango más alto, entonces es el rango 20, 81 en el rango 11 y 92 es el rango 18. Ok, lo próximo que vamos a hacer, al igual, esto es igual que el método U de Mann y Whitney, es que vamos a sumar todos los rangos, hacer una sumatoria de todos los rangos. Entonces, sumatoria de cassette de video, rango de cassette de video. Ok, sumatoria de rango de audio cassette y sumatoria de rango de clase, ¿verdad? Ok, sumatoria de rango de videocassette, sumatoria de rango de audio de audiocassette y sumatoria de rango de clase. Entonces hacemos 7 más 15 más 12 más 19 más 2 más 6. Eso me da un resultado de 61. Ok, esa es la sumatoria del rango del videocassette. Ahora el rango de cassette de audio. 9 más 10 más 4 más 3 más 16. Eso me da un resultado de 42. Y por último tenemos el rango de clases. 5 más 13 más 1 más 17 más 14 más 8 más 20 más 11 más 18. Eso me da un resultado de 107. Entonces, estos datos son importantes para determinar nuestra prueba de hipótesis. Bueno, una vez que hemos resuelto nuestras tablas, nuestro siguiente paso va a ser hacer el cálculo estadístico de K o de Kruskal, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula para determinarlo. Entonces, vamos a identificar cuáles son los parámetros. N va a ser igual al número total de observaciones. ¿Cuántas observaciones hay? Entonces, en todas las muestras ya sabemos que el número de observaciones va a ser 20 porque son 20 calificaciones, ¿verdad? Entonces, RJ. ¿Qué es RJ? Es la suma de todos los rangos. La suma de todos los rangos. La suma de los rangos le voy a poner. La suma de los rangos. Y en este caso recuerden que el primer rango me dio, el rango del videocassette me dio 61, el rango del audiocassette me dio 42 y el rango de la clase me dio 107. Entonces,
Estas son la suma de los rangos, ¿verdad? La suma de los rangos del videocassette, la suma de los rangos del audio-video, del audiocassette y la suma de los rangos del rango de las clases. Bueno, K es el número de muestras, que ese es el valor que nosotros necesitamos encontrar, ¿verdad? Que esa es nuestra incógnita. Y NJ, que es este de aquí, es el número de elementos de la muestra, ¿verdad? El número de elementos de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces si recuerdan que ¿cuántos datos había para que nos diera 61? Habían 6 datos para el rango de videocassette. Habían 6 rangos, entonces vamos a poner solo el número, que eran 6 datos, ¿verdad? En el rango de audiocassette habían 5 datos y en el rango de clase habían, por sumatoria, 6 más 5, 11, y recuerden que son 20 datos, aquí habían 9. Ok, ya tenemos todos nuestros datos. Lo único que vamos a hacer ahora es simplemente sustituir en los parámetros que tenemos arriba. Bueno, entonces tenemos que K va a ser igual a 12 entre N. N habíamos dicho que era 20 por N más 1. Entonces 20 más 1 por sumatoria de RJ. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí vamos a poner la sumatoria de todos los rangos, ¿verdad? Entonces en este caso sería 61 al cuadrado entre NJ. ¿Cuál era NJ? Era todo el número de rangos que había en el audio videocassette, ¿verdad? Entonces aquí eran 6 más, aquí es al cuadrado, la fórmula es al cuadrado, la sumatoria de rangos que había en audiocassette, que eran 42, los elevamos al cuadrado entre el número de datos que había en los rangos de audiocassette, que eran 5, más sumatoria de rangos de clase, ¿verdad? Entonces eran 107, lo elevamos al cuadrado y el número de datos para que nos diera ese valor eran 9. ¿Ok? Menos 3 por n menos 1, que es n más 1, que es 20 más 1. Resolvemos por partes para que no tengamos problemas. Esto me va a quedar, esta primera parte me va a quedar 0.2857 por, hacemos cada división individual para que no tengamos problemas y no nos perdamos después, 620.2 más esto entre esto me va a dar 352.8 más esto entre esto me da 1272.1 menos todo este valor me va a quedar 63. Ok, haciendo toda esta operación, primero todo lo que está en los paréntesis, al final el resultado de esto, de nuestro K estadístico, me va a dar 1.143 y este es el valor que nosotros vamos a poner en la gráfica final. Bueno, ahora vamos a armar nuestra prueba de hipótesis. Para nuestra prueba de hipótesis, nosotros vamos a ver qué tipo de distribución vamos a usar. Recuerden que en la prueba U de Mann-Whitney usábamos una distribución normal, por eso hacíamos un cálculo con una campana de Gauss de 2 colas, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay una condición de que cuando todos los tamaños de la muestra son 5 por lo menos, vamos a usar una distribución de muestreo estadístico K, o sea que vamos a usar un método que se llama la chi cuadrado, ¿verdad?
la chi cuadrado. La chi cuadrado. Ok, es prácticamente lo mismo, nada más que el tipo de gráfica es diferente. Recuerden que en distribución normal era una campana de Gauss. Okay. En la chi cuadrado vamos a usar este tipo de gráfica. Bueno, para esto también hay tablas, ¿verdad?, que se usan similarmente a la distribución normal. Entonces, nos dice que cuando los tamaños de muestras son 5 por lo menos, se va a usar la distribución chi cuadrado. O sea, cuando los tamaños de las muestras son 5 por lo menos. En este caso nosotros tenemos más de 5, tenemos en algunos 5 de los datos que nos dan tamaños de muestras de 5 y también tenemos tamaños de muestras mayores, ¿verdad? Porque si recuerdan, en videocassette tenemos 6, en audiocassette tenemos 5 y en clase tenemos 9. Entonces todas estas sobrepasan los 5. Nos dice que por lo menos tiene que ser 5, ¿verdad? Ya 4 usamos distribución normal. Entonces vamos a usar una distribución chi cuadrado. Vamos a establecer nuestra hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis nula siempre va a ser con las medias, porque eso es lo que estamos buscando si las medias son iguales. Y la alternativa es cuando no son iguales, ¿verdad? La contraria de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, esta me va a decir de que no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia en las puntuaciones. Entonces, y por ende tienen la misma media. Vamos a ponerle aquí misma media. ¿Ok? Entonces, la hipótesis nula nos dice que la media 1 es igual a la media 2 es igual, y este es igual a la media 3. ¿Ok? Y hacen una conclusión de que no hay diferencia en las puntuaciones y todos tienen la misma media. Entonces, la hipótesis alternativa es lo contrario, ¿verdad? Que sí hay diferencias. Que sí hay diferencias. Y tienen diferentes medias, ¿verdad? Ok, al final el ejercicio es comprobar esto, si esta hipótesis que está planteada es rechazada o no es rechazada. Bueno, para seguir nosotros necesitamos el dato que nos dieron al principio, nuestro nivel de significancia, que es igual a 0.10, o nivel de confiabilidad, que va a ser igual al 90%. Entonces, para determinar, este es un dato importante, para determinar nuestro grado de libertad, a esto se le llama grado de libertad a un dato que vamos a sacar en las tablas de chi cuadrado. Y hay una fórmula que es K-1, donde K va a ser el número de muestras. El número de muestras. Entonces, como en este caso nosotros estamos trabajando con 3 muestras, esto va a ser igual, no vaya a confundir esta K con el K estadístico, esto es una K minúscula. Esto va a ser igual a 3 menos 1, entonces el grado de libertad va a ser igual a 2. Este dato que acabamos de sacar nos va a ayudar para encontrar los valores en la tabla de chi cuadrado. ¿Ok? Este dato y el nivel de significancia. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos estos datos, esta va a ser la gráfica que va a ser, no se vaya a confundir con una campana de Gauss, va a ser este tipo de gráfica, donde esta parte achurada va a ser el área bajo la sombra o el valor del nivel de significancia, que va a ser 0.10, ¿verdad? No vamos a sacar nada con respecto a este símbolo alfa, ¿verdad?
el valor que nos dan de significancia va a ser esta área achurada. En este caso nos dieron un nivel de significancia 0.10, quiere decir que esta área sombreada está delimitada por este 0.10. Bueno, entonces con estos datos, con este dato y con este dato, nosotros vamos a irnos a las tablas para encontrar el área bajo esa área sombreada, ¿verdad? Entonces nos vamos a las tablas de chi cuadrado, pero ¿qué sucede? Hay varias tablas, hay que saber interpretar cuál vamos a usar. Entonces, si se fijan, aquí están los grados de libertad, que eso fue lo que sacamos hace poco. Pero si miramos la gráfica que está aquí, se fijan que es 0.20 del área, ¿ok? Y en nuestra es 0.10. Entonces, esta tabla la vamos a descartar porque nosotros necesitamos que sea 0.10. Ok. Esta es de 0.10, lo que pasa es que aquí se me borró, pero esta es la tabla de la gráfica de 0.10. Estas tablas se las voy a estar mandando a los líderes de grupo. ¿Okay? Si se fijan, aquí hay otra, pero este caso dice que es de 0.5 del área y nosotros ocupamos que sea 0.10. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a la tabla. Vamos a buscar los grados de libertad. Si se fijan, los grados de libertad nos dieron 2. Entonces, aquí tenemos 2. Y el nivel de significancia es 10, 0.10. Entonces, nos vamos aquí arriba en 10, ¿verdad? Entonces, donde se vayan a chocar los dos, si se fijan, 0.2, me voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, cae en 0.10 para acá y el valor que me da es 4.605. 4.605. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el valor del área bajo la sombra. ¿Cuál va a ser el siguiente paso para determinar si la hipótesis que tenemos aquí arriba se rechaza o no? Bueno, sencillo. Lo único que vamos a hacer es, ¿recuerdan el K estadístico que habíamos sacado? Que nos daba 1. Creo que es 143. Sí, 1.143. Bueno, nosotros lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Este va a ser 0, 1, 2, 3 y aquí es 4. Entonces 1. Entonces aquí me va a quedar, ese 1.143 me va a quedar aquí, 1.143. Entonces, toda esta región de aquí es región de aceptación. Y este de aquí es de rechazo. Entonces, si me cayó aquí, quiere decir de que la hipótesis es aceptada. Entonces, la hipótesis que tenemos de aquí es correcta. Entonces, podemos concluir de que la hipótesis nula no es rechazada, porque nuestro K estadístico cayó en el área de aceptación y quiere decir que la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3 son la misma media. Son la misma media. ¿Ok? Es similar al de método U de Manning-Whitney. Ok, son bien mecánicos, solo es de saber utilizar las tablas y poder usarla, resolver las fórmulas adecuadamente por partes, ¿verdad? Para no confundirnos con la calculadora. Bueno, entonces con este método terminamos esta prueba paramétrica y cualquier consulta la veremos en clase.